Ahí está. Ya. La biología 3, que corresponde a la de hoy. Aquí se me olvidó cambiar la fecha. Ya. La primera pregunta dice, determinar una parametrización para la curva que es la intersección entre estas dos superficies, S1 y S2, donde S1 está dada por esa ecuación, 6x más 4y menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 4, y S2 por la ecuación z igual a 4 menos y cuadrado. Ya. ¿Qué se les ocurre a ustedes que hay que hacer cuando me piden parametrizar una curva? Bueno, ¿cómo es la parametrización de una curva primero que todo? Es una función que depende de una variable, ¿cierto? Y dependiendo de si está definida en el plano o en R3, entonces va a R2 o R3. Y es en ese contexto donde vamos a trabajar primeramente, hablando de curvas, ¿ya? Después cuando hablemos de superficies vamos a trabajar con dos variables. Pero aquí en curvas tenemos solamente una variable que me la define completamente. ¿Por qué una variable? Porque una curva es un objeto unidimensional, ¿verdad? Entonces solamente necesito una variable para poder definirla, ¿ya? Ya bueno, entonces en este caso la curva que me piden encontrar, parametrizar, es la intersección entre estas dos superficies. ¿Logran ver cuáles son estas dos superficies? Por ejemplo, ¿qué representa S1 dentro del espacio? Así como está, no es tan fácil verla, pero se puede llegar a trabajar un poco para que quede de alguna manera más conocida. ¿Ya? ¿Qué se le ocurre a ustedes que podríamos hacer para, para trabajarlo? ¿Es buena idea? Si se fijan, aquí tenemos un x cuadrado, aquí tenemos 6x, aquí tenemos un y cuadrado y un 4x. Quizás podríamos completar cuadrados. ¿Ya? Intentemos esto. Primero vamos a multiplicar por menos 1 para que los cuadrados me queden positivos. Y con eso estaríamos obteniéndolo acá. X cuadrado menos 6x más y cuadrado menos 4y es igual a menos 4. ¿Ya? Ahora, para completar cuadrados, lo que necesitamos hacer es sumar, por un lado, 9 a ambos lados de la igualdad, para que aquí quede x cuadrado menos 6x más 9. Y también le sumo 4 para que aquí quede y cuadrado menos 4y más 4. Con eso queda lo siguiente, ¿ya? ¿Por qué hice esto? Porque ahora puedo escribir esto como un cuadrado de binomio, ¿cierto? El cuadrado de binomio en este caso sería x menos 3 al cubo, o sea, perdón, al cuadrado, y aquí sería, en el caso del y menos 2 al cuadrado. Y aquí esto sería igual a 9 porque los 4 se me cancelan. Entonces tengo esta expresión de acá. ¿Y esto qué representa? ¿Qué es esta superficie entonces, S1? Circunferencia. ¿Cómo? Una circunferencia. Claro, En claro, este caso, un cilindro, ¿no? exactamente. Si estuviéramos trabajando en el plano, esto sería una circunferencia de radio 3 centrada en el punto 3,2, ¿cierto? Pero como estamos en el espacio, esto representa el cilindro que genera esta circunferencia. ¿Cierto? Vendría siendo el cilindro infinito que se genera a partir de ella. ¿Ya? ¿Ya? Y esta circunferencia, ¿cómo podríamos parametrizarla? Yo sé que para parametrizar una curva, ya necesitamos trabajar con todas las variables, ¿ya? Pero si se fijan, la variable z depende explícitamente de la variable y, ¿cierto? O sea que si nosotros lográramos encontrar alguna forma de escribir x e y en función de t, entonces esa z automáticamente va a quedar también en función de t porque depende de y solamente. ¿Ya? Entonces ahí va a ser mucho más fácil trabajarlo. Entonces, a partir de esto de acá, bueno, ese era el dibujo, ¿ya? Pero a partir de esta expresión de aquí, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos parametrizar esta x e y? Cuando se tienen
geometrías tipo circunferencias o elipsoides, es bastante común usar lo que son las coordenadas polares, ¿cierto? En este caso, las coordenadas polares sirven para parametrizarlo, pero no en su forma original. O sea, no x igual a r coseno, y igual a r seno, partiendo porque las coordenadas polares dependen de dos variables, ¿cierto? R y teta. Entonces, así como en este contexto de parametrizar una curva y en este caso específico de este cilindro centrado en este punto y de radio 3, ¿cómo quedaría la parametrización? Bueno, si no lo ven, lo que está haciendo es que menos 3 dentro, que está restando al x, está desplazando al x en 3 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es al x igual a r coseno, le sumamos 3, y como el radio en este caso es igual a 3, es constante. Entonces lo podemos escribir como x igual a 3 coseno de teta más 3. ¿Ya? Y hacemos exactamente lo mismo con el i. El i originalmente es r seno de teta, pero el r vale 3 porque es constante y además está desplazado en 2 unidades. Entonces le sumamos 2. Y así quedaría r por seno de teta más 2. ¿Ya? Quedaría de esta manera. Y el ángulo t se va a mover entre 0 y 2pi porque tiene que dar la vuelta completa al cilindro. ¿Ya? Y como les dije, el z ya está escrito en función explícita de i, y ya dijimos que vale 3 por seno de t más 2. Así que simplemente reemplazamos y decimos que 4, o sea, que z es igual a 4 menos i al cuadrado, que sería 3 por seno de t más 2 al cuadrado. Desarrollamos este cuadrado de binomio y simplificamos los términos. El 4 se me va con el 4 y me queda menos 9 seno al cuadrado de t menos 2 seno de t. ¿Ya? Y con esto ya tenemos la parametrización de la curva X, que sería r de t, así llamamos a la curva, es igual a 3 coseno de t más 3, que sería el x, coma, 3 seno de t más 2, que sería el y, coma, menos 9 seno cuadrado de t, menos 12 seno de t, por el z. Y el t moviéndose entre 0 y 2 pi. Siempre es importante que especifiquen los valores entre los que se mueve su parámetro, ¿ya? Porque eso va a definir desde dónde hasta dónde llega la curva que están definiendo, ¿ya? Si es acaso una curva cerrada o no y todo eso. ¿Se entendió? Este primer ejercicio no es tan complicado, es como una introducción a lo que es curvas y parametrizaciones, ¿ya? Pero por eso me interesa saber si el caso se entendió o si queda alguna duda. ¿Se entendió entonces? Supongo. Ya. Sí, Sigamos sí se con entendió a ti. Gracias. Sigamos con la siguiente pregunta entonces. La segunda pregunta dice, determina una parametrización continua para el trapecio cuyos vértices son sucesivamente estos puntos. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 4, 4, 0. ¿Ya? Esto es, o sea, vendría siendo un polígono, ¿cierto? Y nos piden parametrizarlo. ¿Qué quiere decir que sea continua? Según yo, debería más ser, o sea, debería pedir más que sea inyectiva que continua, porque a un punto de t le debería corresponder un solo punto en la curva. Ya, eso es lo que estamos buscando en este momento. Para un valor de t, nosotros tengamos solamente un punto en la curva. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos parametrizarlo? Como este trapecio consiste en las rectas que unen los puntos, tendríamos que unir el punto 1 con el punto 2, el punto 2 con el punto 3, el punto 3 con el punto 4 y el punto 4 con el punto 1. ¿Ya? Esa sería la parametrización en un primer lugar. ¿Ya? No sé si están familiarizados con cómo se parametrizan un segmento de recta que une dos puntos. Ahora se los voy a mostrar. Si tenemos nosotros un punto aquí, al cual voy a llamar A, y un punto acá, que voy a llamar B,
y quiero yo parametrizar este segmento de recta, que es el que une A y B, esta parametrización viene dada por la siguiente expresión. Es t menos 1 por A más, no, 1 menos t, perdón, 1 menos t por A más t por B, ¿ya? Con t moviéndose entre 0 y 1. ¿Ya? Esta es la parametrización de un segmento de recta que une a dos puntos, ¿ya? Sería, ¿y por qué es esta? Porque si yo, por ejemplo, me paro en 0, aquí este se me va y me queda 1 por A, entonces parto en el 1, en el A, y después si el t vale 1, este de aquí se me va y me queda t por b, y entonces termino acá. Y todo lo que está entre medio serían los puntos que están en el segmento. Esto se llama una eh, combinación lineal convexa de los puntos que están entre A y B, ¿ya? Bueno, entonces esto es lo que tendríamos que hacer nosotros con los puntos que nos dan, ¿ya? Quedaría de nuevo 1 menos t por el punto de inicio más t por el punto de término. ¿Ya? Entonces, para los primeros puntos, que eran 0, 0, 0 y 0, 0, 1, quedaría 1 menos t por P1 más t por P2, ¿cierto? Que desarrollando esas expresiones quedaría como 0,0, t, con t moviéndose entre 0 y 1. Siempre t, con esta parametrización, se va a mover entre esos dos valores, entre 0 y 1. Luego, para los otros puntos, para 0, 0, 1 y 0 y 2, 2, 1, vamos a obtener esto de acá. 1 menos t por P2 más t por P3, con lo que quedaría 2t, 2t, 1. Para los otros puntos, bueno, lo mismo, para P3 y P4 y para P4 y P1, ¿ya? Entonces tendríamos todo acá. ¿Cuál es el problema en este caso? Es que todas estas parametrizaciones, todos estos segmentos de recta, están con valores de t entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, si yo me tomo, por ejemplo, t igual a 0, me va a estar dando el 0, 0, 0, el 0, 0, 1, el 2, 2, 1 y el menos 4, y el 4, 4, 0, ¿ya? Entonces voy a tener 4 puntos para un solo valor de t. Y eso no es algo que queremos. Lo que queremos es que para un solo valor de t tengamos solamente un valor en la curva, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a ocupar lo que se llama la propiedad del reloj, que consiste en mover el argumento una unidad hacia la izquierda y el dominio una unidad hacia la derecha, ¿ya? O sea, si nosotros queremos que el t, por ejemplo, se me mueva entre el 1 y el 2 para alguno, por ejemplo, para la segunda curva, para la segunda recta, si yo quiero que se mueva entre el 1 y el 2, lo que voy a tener que hacer es restarle en el argumento de la parametrización una unidad, ¿ya? Porque yo lo estoy desplazando una unidad en el dominio. Entonces, por ejemplo, para gamma 2, que vendría siendo ese segundo segmento de recta, si yo quiero que el t se mueva entre 1 y 2, o sea, moverlo una unidad hacia la derecha, entonces el argumento le voy a tener que estar restando 1. ¿Ya? Entonces quedaría 2t menos 1, 2t menos 1, 1, y eso quedaría 2t menos 2, 2t menos 2, menos, 1. ¿Ya? Ahora, para la tercera, yo quiero que el t se me mueva entre 2 y 3, ¿cierto? Entonces voy a tener que estar desplazándolo 2 unidades hacia la derecha. Entonces, para esto, al argumento le voy a tener que restar 2 unidades, ¿ya? Sería lo de acá. Bueno, ahí debería ser, bueno, sí, ahí debería decir 2t menos 2, ¿ya? Claro, 2 por t menos 2. Entonces, claro, movemos 2 unidades hacia la derecha en el dominio y le restamos 2 unidades. Y lo mismo para el último segmento. Queremos moverlo ahora 3, ya para que se mueva entre 3 y 4. Entonces movemos 3 unidades y le restamos 3 unidades en el argumento. ¿Ya? Y con esto, la parametrización del trapecio estaría quedando simplemente esta parametrización definida por partes. ¿Ya? Sería 0,0, t entre 0 y 1,
la segunda expresión entre 1 y 2, la tercera entre 2 y 3 y la cuarta entre 3 y 4. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, supongo que no. Sigamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta pide calcular el perímetro del cardioide de ecuación R igual a A por 1 más seno de teta con A mayor que 0. ¿Ya? Bueno, esto es de mate 2, el tema de las cardioides y todo eso, y las geometrías en coordenadas polares. Ya, yo la verdad es que no me acuerdo, así como viendo una ecuación de una cardioide, cómo tiene que ser la cardioide, pero en realidad uno no se demora nada, simplemente evaluando puntos para entender cuál es la forma que tiene la cardioide. Ya, por ejemplo, aquí si teta vale 0, o sea, si estamos a ver, voy a tratar de dibujarlo. Tenemos esto. Ya, entonces, si teta vale 0, aquí el seno vale 0, entonces el radio va a valer A, ¿cierto? Estaríamos aquí, donde esto es A. Si teta vale pi medios, o sea, acá, el seno vale 1, entonces sería 2A. Estaríamos por aquí arriba, 2A. Si el ángulo vale pi, entonces esto vale 0, y de nuevo el radio vale A, sería acá. Y si el ángulo vale 3 pi medios, sería acá abajo, sería menos 1, con lo que me daría 1 menos 1, 0. Entonces estaría en este puntito aquí. Y con esto es fácil ver que la cardioide va a tener esta forma, ¿cierto? Obviamente simétrica, pero esa sería la orientación de la cardioide, donde aquí esto es A, esto es 2A, y esto de acá es A. ¿Ya? No es nada difícil en realidad ver eso. ¿Ya? Bueno, efectivamente, la gráfica de la cardioide es esta de acá, y por simetría, ya que nosotros tenemos que considerar toda la cardioide, el ángulo originalmente se podía mover entre 0 y 2pi, pero como esto es simétrico respecto a este eje, podríamos simplemente considerar los ángulos entre menos pi medio, que sería este de acá, y pi medio, este de arriba, o sea, esta mitad de acá. Y después multiplicarlo todo por 2, ¿ya? Porque nos piden calcular el perímetro. ¿Ya? Entonces, para calcular el perímetro de cualquier cosa en realidad, que sería una longitud de curva, lo que necesitamos es la derivada de la expresión, ¿ya? La expresión era 1 más seno de teta, entonces necesitamos la derivada de eso, y eso es A por coseno de teta, ¿ya? Ahora vamos a utilizar la fórmula de longitud de curvas en coordenadas polares, ¿ya? La que, por si no lo recuerdan, es esta. La raíz de R, donde R es la función, al cuadrado, más R' al cuadrado, ¿ya? Entre los valores que yo quiero, donde quiero que se mueva el ángulo, ¿ya? Sería menos pi medio y pi medio. Entonces, R es 1 más seno de teta, todo esto por A, y al elevarlo al cuadrado queda esto. Al cuadrado queda el cuadrado de binomio, 1 más 2 seno de teta más seno cuadrado de teta, y esto es lo de acá, entonces quedaría A cuadrado coseno cuadrado de teta. Y esto ya es fácil trabajarlo. Puedo factorizar por A cuadrado, lo saco de la raíz y sale como A, solamente porque sabemos que es positivo. Y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, eso vale 1, más 1, 2. Entonces me queda 2A por la raíz de 2 más 2 seno de teta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos trabajar esto de acá? Como para calcularlo. La verdad es que no es tan sencillo, a pesar de que el cambio de variable que hay que hacer sí lo es bastante sencillo, ¿ya? Es simplemente una traslación del ángulo. Este es el cambio de variable que consideramos, alfa igual a teta más pi medio, o sea, desplazamos el ángulo en pi medio, ¿ya? Y con esto
teta va a valer alfa menos pi medio, obviamente. El diferencial no va a cambiar. Y cuando teta vale menos pi medio, alfa va a valer 0. Y cuando teta vale pi medio, alfa va a valer pi. Entonces, la integral va a ser lo mismo que calcular esto de acá. 2a por la integral de 0 a pi a 0 de 0 a pi de la raíz de 2 más 2 seno de esto de acá. Ahora, podemos utilizar la propiedad del seno de una resta con lo que obtenemos lo de acá. Que el seno de alfa menos pi medio es igual a seno de alfa por coseno de pi medio menos seno de pi medio por coseno de alfa. ¿Ya? Y como coseno de pi medio es 0, esto de aquí se me va, y seno de pi medio es 1. Entonces me queda 2 menos 2 coseno de alfa. Esto de acá, ¿cierto? Aquí puedo factorizar por 2 y sacarlo como una raíz de 2, y además después multiplicarlo por un 2 arriba y un 2 abajo, para que me quede lo de acá, 1 menos coseno de teta partido en 2, ¿cierto? Así lo que me sale es solamente un 2, y me quedaría fuera un 4a. ¿Ya? Esta parte puede ser un poco enredada, pero es, de nuevo, factorizar por 2 y multiplico por un 1 adentro de la raíz. Ya ese 1 es 2 partido en 2. Entonces, como factoricé por 2, me quedaría 4. Por eso sale afuera como 2. Y además me queda un 2 abajo dividiendo. ¿Ya? ¿Y por qué hice esto? Porque ¿cuánto vale 1 menos coseno de teta medio? Eso sí me gustaría que me lo respondieran. ¿Cuánto vale 1 menos coseno de teta medio? Es una cantidad trigonométrica. ¿Alguno se acuerda? Seno cuadrado. Bien, bien. Es seno cuadrado del ángulo doble, ¿cierto? O sea, del ángulo medio. Sería seno cuadrado de teta medio. En el caso de que fuera, por ejemplo, 1 más coseno de teta medio, sería el coseno cuadrado, ¿cierto? Pero como es menos, sería seno cuadrado de teta medio. Ya, entonces quedaría esto de acá. Y esto ya sería simplemente la raíz de un seno cuadrado. Y como estamos en el ángulo de 0 a pi, el seno es positivo en este dominio, y por lo tanto, este valor absoluto en realidad no da y queda solamente como seno de teta medio, ¿ya? La integral de esto no es fácil calcularla, es menos coseno, y quedaría multiplicada por 2, porque aquí el 2 está dividiendo en el argumento. Quedaría menos 8a coseno de teta medio, ¿cierto? Y aquí es simplemente cosa de evaluar. Coseno de pi medio es 0, se me va, menos coseno de 0, que sería 1. Y con el menos de afuera queda positivo, quedaría 8a. Entonces, la longitud, el perímetro de este cardioide es 8 por a. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? Ahora vamos a ver más ejercicios de longitud de curva. Ya, así que si no se entendió, oh, ahora con lo siguiente debería quedar claro. Me acaba de salir una notificación que dice que quedan 10 minutos para que se acabe la reunión, ¿ya? Así que cuando estén quedando como 2 minutos por ahí, les voy a avisar porque voy a terminarla y vamos a seguirla con este mismo link, ¿ya? Así que terminamos esta reunión y ingresamos al tiro dentro de este mismo link, ¿ya? Bueno, sigamos con la otra pregunta. La pregunta 4 dice, se hace una curva parametrizada por esta expresión, h de t igual a 1 menos seno cuadrado de t a la 3 medios, seno al cubo de t, 1 menos 2 seno cuadrado de t, definida para t entre 0 y 2 pi. Y esta superficie, x a la 2 tercios más y a la 2 tercios menos z igual a 1. Nos piden hallar la longitud de la curva C desde el inicio hasta cuando intersecta a la superficie S y determinar el punto de intersección P entre la superficie y la curva. Bueno, ¿cómo podríamos proceder? Como nos piden la longitud de la curva, lo primero que podríamos hacer es calcular lo que es la derivada de h, o sea, h', calcular esos cuadrados y sacarle la raíz y ver qué se obtiene. Ya entonces hagamos esto.
Calculemos la derivada de x, la derivada de y la derivada de z. La derivada de x va a ser, bueno, aquí es simplemente cosa de derivar. Aquí uno también puede escribirlo al tiro como coseno cuadrado de t y va a llegar a esto mismo. ¿Ya? 3 medios por 1 menos seno cuadrado de t a la 1 medio por menos 2 seno de t coseno de t. De nuevo, esto es coseno cuadrado, con la raíz queda valor absoluto del coseno de t, y como lo vamos a elevar al cuadrado, vendría quedando coseno cuadrado de t. Con este coseno cuadrado de t queda coseno a la cuarta, quedaría, este 2 se me va con este 2, me quedaría 3 al cuadrado 9, seno cuadrado de t. Entonces queda lo de acá. ¿Ya? Es derivar y elevar al cuadrado. Lo mismo con la segunda, seno al cubo de t. La derivada vendría siendo 3 seno cuadrado de t por coseno de t. Y al cuadrado sería 9 seno a la cuarta de t por coseno de t. Y lo último, lo mismo con el z. Sería la derivada menos 4 seno de t coseno de t. Y al cuadrado serían 16 seno cuadrado de t coseno cuadrado de t. ¿Ya? Entonces, la norma de h' de t, que es lo que hay que integrar para poder ver la longitud de curva, vendría siendo la raíz de la suma de estos tres. ¿Ya? Es la raíz de las derivadas al cuadrado, la raíz de la suma de las derivadas al cuadrado. Esto de acá sería x' al cuadrado más y' al cuadrado más z' al cuadrado. ¿De aquí cómo lo podríamos trabajar? Bueno, podríamos factorizar por 9 por coseno cuadrado por seno cuadrado. Aquí, entonces me quedaría 9 seno cuadrado coseno cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado. Sabemos que esto vale 1, entonces se me va esto y me queda 9 seno cuadrado por coseno cuadrado más 16 seno cuadrado seno cuadrado. Esto es fácil de sumarlo. Me queda 9 más 16 son 25, seno cuadrado coseno cuadrado, y con la raíz me va todo y me queda 5 por el valor absoluto de seno de t por coseno de t. ¿Ya? Ahora, esto es lo que hay que integrar, pero no podemos llegar a integrar todo entre 0 y 2pi porque nos piden hallar la longitud de esta curva desde donde parte, o sea, desde 0, hasta donde intersecta con esta superficie. O sea, no va a dar la vuelta completa, no va a ser hasta 2pi, sino que hasta cuando se topa con la superficie. ¿Ya? Entonces, veamos en qué parte se intersecta con la superficie. ¿Cómo creen ustedes que podríamos ver esa intersección? ¿Cómo creen ustedes que podríamos calcularlo? Sugerencias. Acepto sugerencias. Bueno, Y eh, hablar en ese, así como algo. No sé. ¿cómo? ¿Aló? No te escuché bien. Ya, ya, bueno. El, esta curva va a intersectar a esta superficie cuando el t sea tal que cumpla con esta ecuación, que esta expresión de aquí, que algún punto de esta curva cumpla con esta expresión, ¿cierto? Y cómo podríamos ver eso? Podríamos reemplazar esta curva dentro de la superficie y ver para qué valores de t se cumple esta expresión, esta igualdad, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Sí, porque cuando nosotros calculemos este t, el t que obtengamos va a pertenecer a la curva, claramente, y además va a pertenecer a la superficie porque me satisface la ecuación. El punto me va a satisfacer la ecuación. Entonces, este va a ser el punto de intersección. Entonces, hagamos esto. Reemplacemos el, la curva h dentro de esa superficie. Me quedaría 1 menos seno cuadrado de t elevado a 3 medios, todo esto elevado a 2 tercios, más seno al cubo de t elevado a 2 tercios, menos 1 menos 2 seno cuadrado de t. Y eso es igual a 1. Aquí, esto se me va con esto, el cubo se me va con el cubo, me quedaría 1 menos seno cuadrado de t, más seno al cubo de t, perdón, más seno al cuadrado de t, se me van y me queda lo de acá.
1 menos seno cuadrado de t más seno cuadrado de t menos 1 más 2 seno cuadrado de t igual a 1. Los seno cuadrados se me van y me queda 2 seno cuadrado de t menos 1 igual a 0. O sea, seno cuadrado de t es igual a 1 medio. O, lo que es lo mismo, seno de t es igual a más menos raíz de 2. ¿Ya? ¿Para qué valores de t el seno me vale raíz de 2 medios? Bueno, aquí, ya que estamos todos desde nuestras casas, bien podríamos, con alguna calculadora, Word, como lo que sea, simplemente calcular el arco seno y ver que la raíz de 2 medios se obtiene en pi cuarto y menos raíz de 2 medios se obtiene en menos pi cuarto, ¿ya? Pero como t se mueve entre 0 y 2 pi, en realidad vendría siendo en 3 pi medio más pi cuarto, ¿ya? Que vendría siendo este angulito de acá, para que se ubique entre 0 y 2 pi, ¿ya? Entonces, claro, esta curva va a intersectar en dos puntos a la superficie, ¿ya? ¿Cómo sabemos nosotros a cuál de los dos puntos hasta cuál de los dos puntos tenemos que calcular la integral? Bueno, hasta la primera vez que la intersecta, ¿ya? Y esa primera vez va a ser en pi cuarto, porque ese es el ángulo más pequeño antes de que corte la segunda vez, ¿cierto? Entonces vendría siendo teta igual a pi cuarto. Entonces la integral la vamos a calcular entre 0 y pi cuarto. Entonces teníamos nosotros que era h', la norma de h' igual a 5 por el valor absoluto del seno de t coseno de t. Pero como el seno y el coseno son positivos entre 0 y pi medio, en particular lo van a hacer también entre 0 y pi cuarto. Así que el valor absoluto no lo coloco. Y aquí multiplico por un 1, que va a ser 2 partido en 2, para que me quede 2 seno coseno. ¿Y eso qué es? Es 2 seno de t. Es la propiedad del seno del ángulo doble. Así que me va a quedar 5 medios seno de t, perdón, 5 medios de seno de 2t, que sería esto. 5 medios, la integral de 0 a pi cuarto del seno de 2t por dt. Bueno, y esto ya es muy fácil integrarlo. Vendría siendo el menos coseno de 2t medio. ¿Verdad? Acá. Un medio sale, me queda menos 5 cuartos y evaluamos el coseno entre pi cuarto y 0. Coseno de pi cuartos por 2 es pi medio, coseno de pi medio es 0 y me va a quedar eh, coseno de 0 es 1, me va a quedar entonces 5 cuartos. Eso es la longitud de la curva entre 0 y pi cuarto. O sea, desde que parte hasta que termina, hasta que corta la superficie. Ya, me queda menos de un minuto, así que voy a terminar esta reunión y como les digo, voy a empezar al tiro otra, ¿ya? Para que se conecten. Así que nos vemos en unos segundos.